Casa Sapelli, la más antigua en radio y televisión, le proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará? Sapelli, Sapelli. ¿Quién le venderá? Sapelli, Sapelli. Para su hogar. Sapelli, Sapelli. Más comodidad. Sapelli, Sapelli. Electrónicamente la mayor autoridad. Los mejores productos con total seguridad. Casa Sapelli, la más antigua en radio y televisión, le proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará? Sapelli, Sapelli. ¿Quién le venderá? Sapelli, Sapelli. Para su hogar. Sapelli, Sapelli. Más comodidad. Sapelli, Sapelli. Electrónicamente la mayor autoridad. Los mejores productos con total seguridad. Qué jingle que lleva a mucha gente a recordar un momento de sus vidas, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor Raúl Paso? ¿Cómo está usted? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Una mañana acalorada, de discusión. Sí, estuve escuchando cuando sí. venía para acá. Es sano, de la confrontación de ideas generalmente surge algo bastante parecido a la verdad. Sí, sobre todo cuando hay circunstancias que realmente generan una justificación, ¿verdad?, para intercambiar opiniones. Pero ¿qué es esto de este jingle que, como le decía recién, de alguna manera nos lleva a muchos a vivir un momento de nuestras vidas, a recordar un momento de nuestras vidas? Sí. Bueno, la primera cosa es que vamos a darnos un respiro. No vamos a hablar ni de la naranja mecánica, ni de la eficiencia alemana, ni de la política. Vamos a hablar del mundo de los negocios. Y aprovechando una circunstancia desafortunada, la semana pasada yo perdí un amigo, un maestro, el ingeniero Walter Sapelli. Falleció, y yo tuve el privilegio, tuve el honor de trabajar para y con el ingeniero Sapelli. Un tipo bárbaro. Tipo espectacular, allá por el año 75. Era un mundo de los negocios muy distinto al de ahora, Jorge. Y Sin está duda. bueno mirar la historia para entender el presente y ver cómo actuar en el presente. Muchos, sobre todo nuestra audiencia más joven, no tiene idea de lo que era el Uruguay del año 75 en materia de importaciones. No se podía importar lo que uno quería, ni siquiera pagando recargos exorbitantes como se pagaban. Para que tengas una idea, el impuesto a cualquier electrodoméstico como los que conocemos hoy era 300%. Oh. O sea, si algo valía $100, había que pagar $300 de impuesto. Sí. Más, eso era del Banco República, más los impuestos aduaneros, más la tasa portuaria, más el flete, y además ahí había que ganar algo de plata. Pero además, Raúl, en esos tiempos comprar un electrodoméstico significaba casi después de la compra de la casa o de un coche, ¿verdad?, un hecho absolutamente excepcional y a festejar. Hoy los electrodomésticos llegan con una facilidad enorme. Y también tienen a los una hogares, obsolescencia programada distinta. Ajá. En aquel entonces tú comprabas una cocina y te decían, es para toda la vida. La Ferrosmal, ¿te acordás? Totalmente. La Volcán, la TEM. Ah, claro. Bueno, y La Delne. la Delne. Pero ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que el gobierno, los gobiernos de la época, en el acierto o en el error, yo creo que en el error, lo que habían buscado era privilegiar a la industria nacional, protegiéndola con aranceles altos. Entonces, claro, frente a una cosa importada, algo nacional no pagaba impuestos. Y era más barato, y por eso, bueno, le daban a la industria nacional una masa crítica para tratar de desarrollarse. Era un mundo de diarios en blanco y negro, de televisores a válvulas, de radios a transistores, 6 transistores. Era la primera vez que la radio se podía independizar del enchufe de la pared. Sí, claro. Un 18 de julio que era un paseo obligado de compras, aunque ustedes no lo crean, no existían los shopping. Hoy nos parece tan lógico Sí. y natural y normal. Sí. No había tarjetas de crédito, desde luego. Había pocos autos, muchos ómnibus, y había gente que caminaba sin recelo por la calle, sin estar apretando la cartera, temiendo que se la arrebataran. La salida de los cines, ¿te acordás lo que era la salida de los cines? Exactamente. Sábado y domingo. En ese escenario que hoy parece pueblerino, Jorge, ahí descollaba la Casa Sapelli. Tú imagínate una familia típica de aquella época, una mamá que no trabajaba, se dedicaba a criar los niños. ¿Ves? Si la llamaban del colegio porque el nene estaba mal, la madre estaba. Sí. Un papá que mantenía a toda la familia, podía mantener a toda su familia con un solo trabajo.
el nene y la nena, el casalcito, porque era como una suerte la familia de figura tipo, ¿no? ¿Y qué hacía esa gente? Caminaba por 18 de julio y se detenían frente a las vidrieras, que eran para la época una explosión de color, porque incluso la iluminación de 18 no era demasiado privilegiada. Y las vidrieras de Casa Zappelli eran famosas por el surtido de su oferta. Un mundo tan especial de aquella época, que cada ítem, cada adminículo tenía un cartelito que mostraba el precio contado, el precio en cuotas, y aunque hoy les cueste creerlo a nuestra audiencia joven, los que nos siguen ahí en nuestra página de Facebook, muchachos, tenían ese cartel, describía para qué servía el artículo. Se explicaba, esto es una frazada eléctrica, esta máquina de coser tiene tantas funciones. Me acuerdo como si fuera ahora de uno que explicaba que esto era un cuchillo eléctrico y por qué había que tener un cuchillo eléctrico. Uh-huh. ¿Te imaginas lo que era el conocimiento que tenían que tener los vendedores de la empresa de todos los elementos que se vendían? Hoy, en una casa de electrodomésticos, el vendedor es un alcanza cosas. Tú vas a la casa y dices, mire, yo quiero un televisor así, o sea, tú sabes más que el vendedor. Porque es tanta la variedad y es tan fácil informarse, pero en aquella época no. La gente oía hablar de que había una cosa que se llamaba radiograbador. Ay, yo puedo grabar de la radio, sí. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se funciona esto? Los vendedores se tenían que tratar de usted, anteponiendo señor o señora. Y los hombres iban de corbata en la tienda. En Casa Zappelli, como la propia empresa importaba los equipos, la empresa daba la garantía de funcionamiento. No había service tercerizado. No era como ahora que tú compras, sí. Se rompió, mire, usted lo compró acá, pero usted tiene que ir a la calle a las 24 horas, Agapito, no sé. Ahí tú ibas, yo compré esto acá y acá me tienen que dar una solución. Y la empresa te daba la solución porque tenía su service instalado ahí y muchas veces, para evitar problemas, cambiábamos el artículo. Lo compró a las 24 horas, no funciona, señor, ningún problema, acá tiene uno nuevo. Nosotros lo vamos a arreglar y ya lo venderemos o haremos algo con él. Yo siempre digo que por los 70 los empresarios firmaban en la marquesina. Las marquesinas eran los nombres de los empresarios. Nosotros hoy, pensé en cualquier casa de electrodomésticos de hoy, tú no sabes cómo se llama el dueño. Incluso en una casa de modas, de telas, de ropa. En aquel entonces era Zappelli, era Soler, era Angenscheidt. La gente ponía antes que nada el patrimonio moral familiar, diciendo yo estoy atrás de lo que acá está sucediendo. Uh-huh. Y en los años 70 había un plástico que no existía y era el de las tarjetas de crédito. Sí, pero existía la palabra. Existía la palabra y el famoso crédito de la casa. Sí, y ni que hablar el negocio del barrio en el cual tú te presentabas y te decían llévatelo y el mes que viene pagas la primera cuota. Bueno, voy a hablar de otra empresa que entonces, Griman, con claro. Juan José Tudurí, sí. También fallecido muy tempranamente Juan José, en Carrasco, llegaban las cosas y le decía a la gente, lléveselo. ¿Y cómo te lo voy a pagar, Juan José? Después hablamos. Él sabía que le iban a pagar y él sabía que después que se llevaran la cosa a su casa no había vuelta atrás. Sí. La estructura financiera era compleja, porque como no había tarjetas de crédito, la empresa tenía que financiar. ¿Y cómo financiaba la empresa? Pidiendo préstamos a los bancos. Los bancos prestaban dinero para que la empresa fiara a los consumidores. Eso después trajo muchos problemas. Además, tú pensás, los uruguayos no hemos cambiado en estos años. Entonces, imagínense lo que era un 24 de diciembre o un 5 de enero con la gente que quería ya llevarse algo y en cuotas y no había tramitado el crédito. Uh-huh. Me acuerdo un departamento de crédito de 10 personas llamando frenéticamente por teléfono, tratando de corroborar los datos. El clearing de informes de la época era muy precario. Era precario, pero vos sabés que el índice de morosidad nunca superó el 6%, uh-huh. Porque la gente pagaba. Las publicidades, claro, no teníamos los recursos técnicos que tenemos hoy de animación por computación. Entonces, la publicidad se basaba como en las buenas películas de hoy. La buena película de hoy no es la que tiene mejores efectos, es la que tiene mejor libreto y mejor actuación. Las publicidades de aquella época lo que tenían que tener era mucho ingenio, porque no había demasiado chichecito para poner en la pantalla. Yo recuerdo que habíamos importado unas líneas de cocinas que se llamaban Geral,
cuando el país se abre a la importación. Y bueno, se abre el país a la importación, queremos traer estas cocinas Geral, y el Ferrero y Ricañi era la agencia de publicidad, y Juan Carlos Ferrero me pregunta, ¿y cuánto vale esta cocina? Y le digo, mirá, son 210 pesos por mes. Y Ferrero dice, pero son 7 pesos por día, 7 por 30, 210. Sí. Y toda su publicidad se basó en una mano con 3 monedas, una de 5 y 2 de 1 peso. Entonces decía, con estas 3 monedas usted entra al nuevo mundo de las cocinas importadas. Extraordinario, Era creativo. Juan Carlos, impresionante. Recuerdo que la gente de TEM se conmovió porque empezaban a no poder vender cocinas. Ellos eran como Henry Ford. ¿Qué color quiere su cocina? Cualquiera, siempre que sea blanco era. Geral tenía cocinas de colores. Venía una revolución. Podías tener una cocina roja en tu casa. Recuerdo más, les ponían nombres a las cocinas, cosa que nunca sabía. Había un modelo que se llamaba Coringa, que quiere decir Joker, el Joker de las cartas. Tenían encendido electrónico, espiedo, cosas absolutamente pioneras para la época. El gobierno de la época era un gobierno de facto, estaba en malas relaciones con Brasil. Entonces no dejaban decir que un producto era importado de Brasil. Entonces, ¿cómo hago para publicitar una cocina que un gran tema es importada, brasilera, buena, y no puedo decir? Y sacaron un aviso, el amigo Ferrero, que decía, con el fuego de Río llegó Geral a Montevideo. Y era una música de batucada. Decía, si usted quiere cocinar contento, una solución Geral. Impresionante. El ingeniero Zapelli, que era con su hermano Nelson, era el pilar de la empresa, me impresionó siempre por su versatilidad. Cuando yo le dije, ingeniero, mirá, cambió el país, ahora se va a poder importar cualquier cosa, nuestra alternativa es salir ya a importar para vender. Este hombre, que había hecho la fortuna familiar heredada de la casa de su padre fabricando, no dudó un segundo en darse vuelta y decir, sí, vamos por ahí. Y yo tenía 27 años, Jorge, y este era un señor hecho y derecho de 40 y tantos, y no tuvo ningún problema en escuchar a un pibe que venía con una idea que a él le resultaba razonable y tratarme como un igual. Es que era un hombre inteligente y pionero. Adaptó el negocio, lo hizo crecer enormemente. En momentos en que no se hablaba de brainstorming, cosa que hoy aconsejamos a todas las empresas, miren, muchachos, de vez en cuando hay que parar, frenar y sentarse a pensar. Yo recuerdo que propiciaban reuniones de directorio, ellos eran los 2 directores y yo era el fiel de la balanza. Nelson Zapelli tomaba té, Walter fumaba y yo comía chocolate. Me podía dar esos lujos en aquella época, era muy flaco. Comía chocolate. Bueno. Y se nos ocurrían las ideas para el negocio con una regla de oro que yo sigo aplicando hoy en las empresas que dirijo. Ninguna idea es demasiado loca, vamos a escucharla hasta el final. Y en lugar de criticarla, vamos a ver cómo se puede hacer para que funcione. Por ejemplo, contratamos a Aide Padilla, que era una famosa actriz. Ah, sí, claro. Un personaje que se llamaba La Chona. La Chona, exactamente. Para que hiciera un aviso con nuestros diversos... Una celebridad. Era una celebridad. Y también contratamos a Emilio Dizzi para que hiciera un claro. aviso. Pero, bueno, de Aide Padilla me sorprendió muchísimo porque su personaje era el de una mujer con muy poca instrucción, casada con un camionero que se comía las heces. Y la actriz Aide Padilla era una de las personas más ilustradas que he conocido en mi vida, con un repertorio cultural impresionante. Esta empresa instaló la primera planta de armado de televisores JVC de 12 pulgadas. Vinieron los japoneses a supervisarla. Ajá. Fue mi primer contacto, Jorge, hablamos el otro día de Japón, con el mundo japonés. Y entendí el mundo japonés del rigor. Para que el cable no se saliera del televisor, el cable que lo enchufás a la pared, adentro llevaba un nudo, de manera que no zafara por el agujerito. Están mirando el proceso. Recuerdo que el chico que hacía el nudo llamaba Bamonde. El japonés lo dijo, este nudo no sirve. Es un nudo, no va a salir. Dice, sí, pero este chico es zurdo y el nudo lo hace al revés. Pues es un nudo, no va a salir. El japonés dijo, pero el nudo que yo tengo certificado no es igual. Y si no es igual, no me sirve. Ahí empecé a entender lo que era el concepto de calidad para un japonés. Piense que todo esto lo estábamos haciendo allá por los 70 y tantos, donde a su vez
Zappelli, Walter, con ese concepto de vanguardia, se puso a la vanguardia también de los juguetes electrónicos. Trajo y armó el primer juguete electrónico antes que un Atari, que era dos potenciómetros que con sendos cables se unían a un televisor y se podía jugar una suerte de ping-pong en la pantalla, con una pelotita que rebotaba para un lado y para el otro. Ni les cuento cuando se trajeron los primeros relojes pulsera que a pila. Sí. Bueno, la gente no podía acreditar aquello. Y después se abarataron tanto que llegamos a regalar relojes con la compra de electrodomésticos. Todo eso con calculadoras, porque lo que no había era una computación. De hecho, había una sola computadora en toda la empresa, en una sala climatizada para llevar las cuentas corrientes. Gigantesca. Más grande que esta mesa. Totalmente. Y Walter me dijo, Raúl, va a llegar un día en que tú vas a ver que cada persona va a tener una computadora en su escritorio, porque el mundo va para ahí. Año 78, Jorge. Las comunicaciones del mundo de los negocios eran lentísimas, teníamos un telex. Imagínense, hoy tú pedís una proforma, querés una cotización, va, viene, mail. Eso era un telex que había que bajar, picarlo, pasarlo. Los catálogos llegaban impresos, las decisiones llevaban mucho más tiempo. Hacer un costo es un proceso que hoy me puede llevar a mí no más de 10 minutos y puedo hacer 20 escenarios, porque en una planilla de Excel cambio una fórmula en una celda y voy viendo qué pasa así, qué pasa así. Allá nos llevaba el día entero porque lo único que teníamos era una calculadora electrónica para hacerlo. Era así el mundo de los negocios de aquella época y obviamente muchas cosas cambiaron. Otras permanecen inalterables, ¿no? El sentido de la responsabilidad, por ejemplo. Llevó a Walter Zappelli a enfrentar la debacle de la caída de la tablita con la frente en alto. La administración de aquel entonces, el 26 de noviembre de 1982, empobreció a todo el país. Porque cuando había un cambio preanunciado, $1 iba a costar tantos pesos, así estaba anunciado oficialmente por el Banco Central, salió y dijo, esto no va más. Lo que en cualquier contrato de derecho privado sería una hecatombe, haces un juicio y lo ganás de acá a Río de Janeiro. Bueno, ¿qué hicieron muchos empresarios? Y no lo juzgo, se insolventaron tratando de salvar algo. Walter Zappelli respondió con todo su patrimonio. Dejó todo. Pero ¿sabes qué? El tipo salía a la calle y nunca tuvo que bajar la vista delante de un acreedor. Tampoco cambió la vocación infatigable por el conocimiento y el pionerismo que tienen hoy los empresarios, una cosa que Walter tenía en una forma por demás destacada. O sea que se nos fue una buena persona. La vorágine de los negocios y la economía nacional de aquella época arrastró a la que había sido la mayor casa de electrodomésticos, la pionera de todo. Pero ese ejemplo de visión, de honestidad, perdura tan firme y claro como en aquel entonces cuando en la televisión unos dibujitos animados de una familia típica de la época se maravillan frente a la vidriera que era casi mágica de aquella Casa Zappelli. Casa Zappelli, la más antigua en radio y televisión, le proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará? Zappelli, Zappelli. ¿Quién le venderá? Zappelli, Zappelli. Para su hogar, Zappelli, Zappelli. más comodidad. Zappelli, Zappelli. Electrónicamente la mayor autoridad, los mejores productos con total seguridad. Casa Zappelli, la más antigua en radio y televisión, le proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará? Zappelli, Zappelli. ¿Quién le venderá? Zappelli, Zappelli. Para su hogar, Zappelli, Zappelli. más comodidad. Zappelli, Zappelli. Electrónicamente la mayor autoridad, los mejores productos con total seguridad. Otros tiempos, señores, pero que de alguna manera tienen que ser reseñados y recordados de una manera muy especial, como lo hizo el doctor Raúl Pazos. No había televisión color, televisor color, no había muchas de las cosas que hoy nos acompañan. El hecho de incorporar a la vida cotidiana de nuestro hogar un electrodoméstico era un gran acontecimiento. Absolutamente, era un evento. Sí, una conquista hecha, una forma de bienestar alcanzada a través del trabajo. Otro mundo. No es verdad tal vez que aquellos tiempos que pasaron eran mejores, pero que tenían algunas cosas mejores, evidentemente que las tenían. Tenían algunas cosas distintas, tenían un entorno de lo que era el comercio diferente. Repito,
¿A quién se le ocurre hoy caminar a las 10 de la noche despreocupadamente por las vidrieras del centro con la familia y con la mamá con la cartera del Y eso brazo? debe tener repercusión comercial muy importante, ¿eh? Es que ese era también el motivo de nuestra charla, más allá de un homenaje a un pionero que se fue y a evocar cómo era el comercio, es entender cómo la dinámica del negocio cambió absolutamente. La gente del centro está haciendo un esfuerzo ciclopio, terrible, para está el día del centro, para reconquistarlo y demás, pero en el mundo ya ir al downtown a las 10 de la noche a caminar, Sí, cada vez menos. En el mundo. Señores, ha sido el recuerdo, y a partir del recuerdo de un hombre de honor, creativo, un empresario en serio, que dio su apellido a una casa que todos recordamos, los que vivimos esa época, Casa Zapelli, ¿verdad? Bueno, todo eso va a estar en el Facebook de Tiempo Presente en unos minutos. Y también en el Facebook del Mundo de los Negocios, donde, como siempre, los espero. Algunos de los Zapelli sé que están escuchando esto desde Estados Unidos y otros lo van a tener que escuchar en diferido porque por el uso horario no les da. Y desde luego a toda la gente que nos sigue, que advertidos de que íbamos a hablar de esto, ya muchos escuchas ya nos escribieron alentándonos. Gracias, Raúl. Hasta dentro de una semana.